papeles, corriendo un poquito por aquí y por allá, porque bueno, ¿sí se escucha bien? Bueno, regresar a la casa después de como 6 meses siempre es emocionante, ¿no? Aunque como ustedes saben, la mayoría soy mamá de un estudiante de ciencias económicas, así es que tengo acceso a cursos famosos. Esa es mi presentación, ¿ya? Entonces sé todo lo que hablan de los profesores, me dijo, no, pero sí tengo acceso, pero mi hija no. Bueno chicos, lo que corresponde al capítulo, lo que tocaba, perdón, el día de hoy es continuar hablando sobre las anemias, ¿no? Anemia por deficiencia de hierro, anemia hemolítica, pero debido a cambios, hoy día vamos a comenzar esta tarde hablando sobre leucemia mieloide aguda y luego va a venir la profesora a hablar sobre sobre anemia ferropénica. Delegado, ¿no? Al delegado le manda a la medianoche la tarea. No te la manda. Bueno, esto es para no gastar tanto, no está bien el ecualizador. Creo que mejor hablamos. Bueno, entonces uno de los conceptos que yo quisiera que quede es para ustedes como médicos generales es que muchas personas pueden tener anemia severa, pero la mayoría de las causas de anemia severa no son debidas a causas neoplásicas. No es cierto, como por ejemplo, vienen algunos pacientes y dicen, tienes anemia todo el tiempo, vas a terminar con leucemia. No, eso no es así. La causa más frecuente de anemias son las anemias carenciales. A la cabeza, anemia por deficiencia de hierro y la otra, anemia megaloblástica. Pero sí sucede lo contrario, que las personas que tienen leucemia pueden llegar a niveles muy bajos de hemoglobina y para ello es muy importante la anamnesis. Recordarles, por ejemplo, algunos casos, dentro del hospital en el que laboro, nosotros también tratamos neoplasias hematológicas y yo soy hematóloga de adultos, es decir, de pacientes mayores de 18 años. Entonces, para nosotros podría ser un poco sesgado, porque somos un hospital de referencia, la cantidad de pacientes que manejamos, pero sin embargo, no todo lo que nosotros vemos es anemia, leucemia, y creo que los chicos que estuvieron rotando en práctica la semana pasada vieron que se ingresó un paciente con pancitopenia y lo primero que dijeron es leucemia, los hematólogos, y resulta ser que fue anemia megaloblástica. Y lo contrario, ¿no? Recuerdo el caso de una química farmacéutica que laboraba en el hospital San Bartolomé. Entonces tenía una anemia inexplicada de más o menos 2-3 meses de evolución, llegaba a 5, iba al policlínico, la transfundían y luego regresaba a trabajar. 2 o 3 veces sucedió lo mismo y hasta que la última vez se desmaya y no le habían preguntado si había tenido sangrados, si seguía menstruando, si había habido alguna... Ustedes deben saber que en las anemias ferropénicas la causa más frecuente en las mujeres que tienen menstruación son las pérdidas menstruales y en las mujeres y varones son sangrados a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces ella no tenía ninguna historia carencial, no había ninguna historia de pérdidas y no se olviden y no se conformen con ver solo el hematocrito. Evalúen el hemograma en completo, el hemograma junto con los leucocitos y junto con las plaquetas. Entonces no nos conformemos con solo evaluar una parte de la sangre, sino la sangre en global. Bueno, para recordar nuestros conocimientos de biología, la célula madre va a dar origen a todas las células que nosotros vamos a encontrar en la sangre periférica. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en la sangre periférica? Serie eritroide,
glóbulos rojos, glóbulos blancos y fracciones de megacariocito, que son las plaquetas. Cada uno de ellos va a tener una función en el organismo. Los glóbulos rojos van a llevar oxígeno, las plaquetas van a participar en la coagulación y los glóbulos blancos van a defendernos de las infecciones. Tenemos que acá dos líneas de evolución, una que va desde la serie mieloide hasta que termina en los bastonados y los neutrófilos, y la otra serie que termina de madurar en los ganglios, que son los linfocitos. Y tenemos los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque cuando el tema que vamos a hablar hoy día es la malignización de estos progenitores o en algún momento del desarrollo, estas células se van a detener y van a constituir una enfermedad clonal. ¿Qué significa una enfermedad clonal? Significa que la hematopoiesis normal es reemplazada por células anormales llamadas blastos. No he tomado café, pero me avisan si estoy muy cafeína. Sí, parece cafeína. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener también en consideración que cuanto más primitiva es la célula madre, va a tener marcadores de superficie y además va a tener tanto unidades de colonias formadoras de eritrocitos, de megacariocitos, de granulocitos monocitos, que finalmente van a hacer que desde esta célula se diferencien hasta las células maduras que debemos encontrar en un hemograma normal. Sabemos además que cuanto más temprana es la malignización, es decir, cuanto más se acerca a la célula madre, más agresiva puede ser la enfermedad. Aquí recordar que la célula plasmática es un linfocito B diferenciado. Esta es otra enfermedad, esto es mieloma múltiple. Entonces, otra vez estamos con la hematopoiesis normal, los eritrocitos, los megacariocitos que van a dar origen a las plaquetas y las diferentes series de la serie mieloide, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, y luego tenemos a los linfocitos. Por ejemplo, en la fórmula del niño es normal que predominen los linfocitos y en la célula del adulto, en el hemograma del adulto, que haya un predominio de neutrófilos. Esto es lo normal. No voy a pretender tampoco para el examen que ustedes se aprendan todos los marcadores, pero sí el concepto de que hay marcadores de línea. Hay marcadores de línea eritroide, hay marcadores de línea mieloide, y como les decía, cuanto más prematura es la célula, tiene marcadores, por ejemplo, CD34, la célula madre, HLA-DR. Esta es una médula ósea normal en la que nosotros vamos a tener dos tipos de células. Las células del estroma, es decir, aquellas que le van a dar soporte a las células hematopoyéticas. ¿Cuáles son las células hematopoyéticas? Esta es un megacariocito y luego tenemos por aquí elementos de la serie eritroide y de la serie mieloide. Entonces, esto es lo que nosotros vemos esto es un corte de una biopsia de hueso. Igual, la médula ósea a mayor aumento, esto es un precursor eritroide, este es un megacariocito y vemos acá está lleno de plaquetas. Aquí, como les decía, la leucemia aguda es una proliferación clonal. ¿Por qué? Porque toda esa hematopoiesis que les había mencionado, serie eritroide, serie mieloide y serie megacariocítica, es reemplazada por células anormales, blastos.
aquí vemos a los blastos, que son células muy jóvenes y que tienen características especiales. Por ejemplo, la relación núcleo-citoplasma, vemos que casi toda la célula es núcleo y además tiene los nucleolos. Son células que están en rápido crecimiento. Entonces se llama leucemia aguda, tanto por la aparición, pero más que nada por las células por las cuales está conformada la enfermedad. Estos son blastos y son células muy inmaduras. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos hacer una aproximación de un paciente que nos va a la consulta y que nos va a preocupar si es que tiene o no tiene un problema hematológico? Una de las cosas que debemos de llevarnos como uno de los puntos claros es, primero, el hemograma. No tenemos que tener blastos en sangre periférica. Segundo, ¿cuándo es necesario o no un estudio de médula ósea? Si el paciente tiene una citopenia no explicada, si tiene una citopenia persistente, si además de ello es necesaria una biopsia de hueso o si necesitamos hacer otros estudios como estudios de genética, estudios para ver los marcadores de qué subtipo de citometría de flujo, para ver qué subtipo de enfermedad es la que tenemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de leucemias agudas, nos vamos a abrir en el abanico en dos subtipos. Habíamos dicho que por un lado estaba la maduración mieloide y por otro lado estaba la maduración linfática. Entonces tenemos las leucemias linfáticas agudas y las leucemias mieloides agudas. Al igual que los linfocitos pueden ser de estirpe B y de estirpe T, podemos tener, la mayoría de las leucemias son leucemias B. Esta es otra clase, chicos, solamente es para mencionarles. Y las leucemias mieloides agudas van desde la M0, o un mínimo grado de diferenciación, hasta la M7. Todas estas vamos a irlas describiendo. Igual, vamos a llevarnos conceptos claros de esta patología. No pretendo tampoco que nosotros... voy a mencionarles las estrategias de tratamiento. En algunos subtipos creo que es importante que sepamos el por qué, pero no es la idea, por ejemplo, que ustedes sepan en qué consiste el 7x3, ¿no? Que es la combinación de dos medicamentos, solamente que uno se da 7 días y otro se da 3, y eso se llama por eso 7x3. Y si le agregamos otro medicamento, se llama 7x3 más 3. Esa no es la idea. Bueno, entonces, cuando nosotros hablábamos de biología, aquellos tiempos, ¿no? Cuando estábamos en primer ciclo, hablábamos de situaciones en las cuales puede haber mutación en la célula. ¿Qué hace que la célula mute de ser una hematopoiesis normal hacia una hematopoiesis anormal? Todos nosotros estamos expuestos a radiaciones, estamos expuestos a virus, pero no todos hacemos enfermedad. Un ejemplo que se está dando acá es la aparición del cromosoma Filadelfia, que se da en el proceso en la leucemia mieloide crónica, y que lo vamos a encontrar en todas las fases de la leucemia mieloide crónica. En este caso es la unión de dos oncogenes que están situados en el cromosoma 22 y en el cromosoma 9, y que se llama, la fusión es BCR-ABL, y que va a dar como consecuencia un oncogen que va a hacer que la tirosinquinasa se sobreexprese. ¿Y qué va a pasar con la sobreexpresión de la tirosinquinasa? Al sobreexpresarse la tirosinquinasa, esas células van a perder su control de ciclo celular, no van a tener una apoptosis regular y van a proliferar cuando quieren, como quieren y cuando quieren.
Entonces nosotros hablábamos también de los genes guardianes del genoma y veíamos que todo este proceso del ciclo celular, cómo puede alterarse y finalmente aparecer una enfermedad oncológica, hematológica, que puede ser bastante agresiva. Y recordemos también que las leucemias no son tumores sólidos usualmente, son tumores líquidos, porque ¿dónde encontramos a la médula ósea? En los huesos largos, en la cadera, en los huesos largos. Entonces, si ustedes vienen y les dicen ¿en qué fase está? No hay fases. No es como el linfoma, que tiene fases, porque va a ir de los nódulos superiores, los nódulos inferiores, y luego posteriormente hacer una fase leucémica, que es diferente. El linfoma, cuando progresa hacia leucemia, es el avance de toda la enfermedad hasta invadir la médula ósea. En cambio, esta enfermedad comienza en la médula ósea. En algunos casos se pueden formar tumores de blastos y se llama sarcoma granulocítico o cloromas. En muy pocos casos también podemos encontrar bajo la forma de tumores sólidos, pero la mayoría es invasión de la médula ósea por células anormales, que son llamadas blastos. Bueno, entonces habíamos dicho que ¿qué pasaba? Que la médula va a ser reemplazada, todos los elementos normales, por células anormales, inmaduras, clonales, que van a ser llamadas blastos. ¿Por qué son clonales? Porque todas van a ser iguales. ¿Y cuál es la incidencia en general de las leucemias agudas? 1 a 3 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la etiología, como les mencionaba, se desconoce. Los factores genéticos van a ser importantes, por ejemplo, personas que tienen anomalías como trisomía 21 o la enfermedad de Fanconi van a tener mayor posibilidad de hacer rupturas cromosómicas. ¿Y qué va a pasar con las rupturas cromosómicas? Va a ser más posible que se formen oncogenes, ¿correcto? Además, la exposición a factores externos, y el HTLV1 está asociado a un tipo de leucemia especial que se llama leucemia linfoma del adulto. No es el tema, pero igual es importante que lo veamos. Entonces, la leucemogénesis es cómo viene desde que hay genes supresores del tumor, mutaciones, delecciones, oncogenes. ¿Y qué pasa finalmente? Proliferación incontrolada, se pierde la apoptosis. ¿Y qué tenemos? Una proliferación clonal de blastos, es decir, células con gran capacidad de autorrenovación, pérdida de capacidad de diferenciación. ¿En qué fase se van a quedar? ¿En qué fase se van a quedar estas células? En la fase de blastos. No van a diferenciarse y va a disminuir la apoptosis, es decir, que son células que no van a morir si es que no le vamos y aún con quimioterapia a veces sobreviven. Las leucemias, como les decía, aquí es para situarnos un poquito de lo que estamos hablando. Estamos hablando de leucemias agudas. Y las leucemias crónicas es otro subtipo. Las agudas se van a clasificar, ¿por qué? Porque vamos a tener blastos y vamos a tener células jóvenes en sangre periférica y en médula ósea. Igual son neoplasias. Como les decía, hemos tenido personas, por ejemplo, miembros de una misma familia, aumento de riesgo en gemelos. Hemos tenido un paciente que tuvo leucemia mieloide aguda y su hermano donante luego hizo displasia, luego de años hizo displasia, mielodisplasia, y finalmente hizo leucemia aguda también. Esto es lo que se llama estados preleucémicos, ¿no? Aquellas personas que tienen los llamados síndromes mielodisplásicos. Los síndromes mielodisplásicos son más frecuentes en los adultos, sobre todo en los adultos mayores, y que va a hacer que
tiendan a estas personas, estos pacientes, a tener dependiendo del tipo de displasia, hay unas llamadas displasias de alto riesgo que van a tener una mayor probabilidad de desarrollar leucemia aguda. Las exposiciones, hay lo que se denomina las leucemias secundarias, aquellas personas por ejemplo, que han recibido quimioterapia, que han recibido inhibidores de la topoisomerasa, personas con cáncer de mama, personas que han recibido radioterapia y que dentro de los 2 años que han recibido el tratamiento desarrollan una leucemia aguda. También hemos tenido tumores sincrónicos, diríamos, ¿no? Personas que tienen leucemia y que además dentro del proceso de diagnóstico se les hace una tomografía y de pronto además se les encuentra que tienen un tumor renal. Entonces son tumores paralelos que no necesariamente tienen que ver con la misma enfermedad y que hay que a veces discernir que no sea la misma leucemia que está invadiendo otros órganos. Entonces las manifestaciones van a ser debidas al fallo de la médula, anemia, trombocitopenia, leucopenia o leucocitosis, hemorragia en diferentes grados, fiebre, adenopatías, hepatoesplenomegalia. La fiebre usualmente en las personas con leucemia linfática aguda va a estar relacionada con los llamados síntomas B, mientras que en la leucemia mieloide aguda es casi más frecuente que se asocie a una infección recurrente. Recordemos que estas personas están inmunosuprimidas porque la médula ósea no está produciendo neutrófilos, no está produciendo defensas, por lo tanto la persona puede hacer infecciones con facilidad. Las adenopatías, la hepatoesplenomegalia, el síndrome linfoproliferativo es más frecuente en las leucemias linfáticas, pero sin embargo los subtipos M4 y M5 también pueden presentarse con adenopatías y hepatoesplenomegalia. Aquí solamente es para diferenciar que como les decía, en cuanto a la leucemia linfática aguda y la leucemia mieloide y los marcadores, la citometría de flujo, hay marcadores de línea que nos van a permitir saber si son de línea mieloide o si son de línea linfoide. Además, depende el pronóstico, van a ver en la clase con la doctora Aranda, que les va a hablar sobre leucemia linfática, que la mayoría de las personas con leucemia linfática se presentan en los primeros años de edad, mientras que las personas con leucemia mieloide aguda usualmente son adultos mayores y hay otro pico entre los 20 a 40 años. ¿Y por qué va este comentario? Porque no todas las personas, por si acaso, van a ir a trasplante. Y si bien es cierto, ahora, como la mayoría de las familias tienes pocos hijos, entonces hay pocos donantes para trasplante halogénico, es decir, un hermano de padre y madre halogénico emparentado. También el singénico es aquel que el donante es el gemelo y el haploidéntico es aquel en el que el donante es uno de los padres. Pero, ojo, que para que la persona pueda ser trasplantada tiene que estar en remisión. Entonces, si existe, por ejemplo, una persona de 70 años que tiene leucemia, que le voy a dar quimioterapia probablemente paliativa, no lo voy a mandar en primera instancia de trasplante, porque el trasplante per se es bastante agresivo. Por eso es que la mayoría es solamente entre 40 y 45 años, y es porque el condicionamiento, es decir, la quimioterapia que se pone previa al trasplante es bastante intensa.
Entonces, cuando nosotros vamos a pensar en leucemia, vamos a, primero, la historia, como les había comentado, el caso de la químico-farmacéutica, la exploración, el hemograma, y en el hemograma nos van a reportar blastos, y la confirmación diagnóstica con citología, mielograma, la inmunotipificación, la citometría de flujo y la citogenética. Nosotros ahora estamos haciendo el cariotipo convencional y estamos haciendo biología molecular. El panel molecular es diferente en leucemia linfática aguda y diferente en leucemia linfática, en leucemia mieloide aguda, perdón. Entonces, una de las cosas que deben de recordar es anemia. Miren a su paciente, evalúen a su paciente. Sí les he contado a los jóvenes que están rotando que un jovencito de 15 años había ido al policlínico y se cansaba, se quejaba de disnea. ¿Y qué hacían en el policlínico? Lo nebulizaban. 2, 3, tercera vez que va al policlínico, el jovencito se desmaya. ¿Y cuánto tenía de hemoglobina? 3. Y nadie le había, porque 3 se nota. Entonces, los pacientes les dicen, cuando ustedes les hacen la anamnesis, les dicen, he comenzado desde el mes anterior a cansarme, que cuando subía las escaleras, antes las subía corriendo, noté que poco a poco iba disminuyendo esa capacidad de subir escaleras, noté que comenzaban a aparecer moretones de la nada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que escuchar. No todo va a ser leucemia, pero tenemos que escuchar, tenemos que estar pendientes del paciente, porque no se nos puede pasar un paciente que tenga leucemia. En cuanto, como les decía, al laboratorio, diversos tipos de anemia, la trombocitopenia, leucocitosis o leucopenia. Anormalidades en la coagulación, en nuestro tema va a estar principalmente en un subtipo que es la leucemia mieloide M3. En el mielograma lo que vamos a encontrar son blastos en médula ósea, más de 20% de blastos en médula ósea o en sangre periférica. Ya estamos hablando de leucemia mieloide aguda o leucemia linfática aguda, leucemia aguda. Otros hallazgos: incremento del ácido úrico, de la DHL, la creatinina puede estar aumentada en algunas situaciones porque el paciente va a ser sometido a quimioterapia, o estos blastos son tan frágiles que se rompen con facilidad y pueden causar lo que se llama el síndrome de lisis tumoral. La citogenética va a ser importante porque nos va a permitir identificar factores de mal pronóstico. En realidad hablamos de pronóstico intermedio, buen pronóstico, pero leucemia es leucemia. Y la citometría de flujo nos va a poder permitir diferenciar 3 subtipos: leucemia mieloide, leucemia linfoide y leucemia bifenotípica. ¿Cuál es la leucemia bifenotípica? Es aquella que tiene tanto marcadores mieloides como marcadores linfoides. Es solo para cultura. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes cuando reciban a un paciente con leucemia o cuando piensen que su paciente tiene leucemia? Lo van a hidratar, lo van a alcalinizar. ¿Qué significa eso? Le van a poner bicarbonato para alcalinizar. Soporte transfusional. No se olviden de transfundir a sus pacientes. Aprendan a hacer órdenes de transfusión ahora que están rotando en hematología. En general, no hablo de nuestra universidad, es complejo, pero hay colegas residentes que no saben hacer órdenes de transfusión. Vamos a la emergencia, el paciente está con 5 de hemoglobina y resulta que le dejamos, póngale 2 paquetes globulares, está con 20.000 plaquetas, regresa a las 2 horas la residente y no le habían puesto nada de nada porque no se sabe hacer una orden de transfusión. Antibiótico-terapia si mi paciente está febril. Y los cuidados de inmunosuprimido. ¿Qué significa los cuidados de inmunosuprimido? Si
significa que yo tengo que proteger a mi paciente de que no se infecte. ¿Y cómo tengo que protegerlo? Primero, usando la mascarilla. Si estoy resfriado, no tengo que acercarme al paciente. El lavado de manos es fundamental. Y en los ambientes, por lo menos en los ambientes del hospital, no permitimos que ingresen flores, la visita está restringida y además se pasa visita con mascarilla y inclusive las enfermeras usan y en las zonas de trasplante usan mandiles y también protección del cabello y guantes también para poder atender mejor a los pacientes. Nosotros no nos estamos cuidando de los pacientes, nosotros, gorro descartable, nosotros estamos cuidando al paciente que no se infecte. La leucemia mieloide aguda es lo mismo de lo que habíamos estado hablando, solamente que la malignización se va a dar a nivel de los progenitores mieloides. Y vamos a tener citopenias, pero ojo que no toda citopenia es leucemia. Recuerden, es importante que ustedes vean el hemograma y ante una sospecha de una leucemia se tiene que actuar pronto porque es puede ser una emergencia hematológica. Y como les decía, la etiología es desconocida, sin embargo, existen sustancias que van a alterar el ADN y el ciclo regular y por lo tanto van a hacer que este ciclo regular de progenitores mieloides no haya la diferenciación final hasta granulocitos, por ejemplo, y terminemos con una proliferación clonal de blastos mieloides. Es una enfermedad clonal, como ya les había mencionado, que usualmente se presenta en adultos mayores con una edad media de 64 años. ¿Por qué es importante para nosotros la edad? Por el tratamiento, por la quimioterapia que se tiene que dar. Nosotros vamos a evaluar al paciente y vamos a ver si está en condiciones o no de recibir el tratamiento. Parte de ello, por ejemplo, es hacerle una ecografía del corazón, un ecocardio, para ver si hay alteraciones a nivel del corazón, porque los medicamentos que usamos, las quimioterapias, son cardiotóxicas. Entonces, es importante conocer y si hay mayores factores de riesgo que la persona no tolere la quimioterapia, lo enviamos a terapia paliativa. Vamos a tener, como les decía, usualmente anemia.